gusto de siempre en este programa Camina con Meg de retos femeninos, siempre con entusiasmo de traerles cosas que aprender, gente que conocer, cómo ir mejorando nuestra existencia a un camino de más gozo y más felicidad, que a eso estamos destinados todos. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo. El programa de hoy posiblemente nos dé alguna respuesta mucho más clara, porque tengo un expertazo, ¿no? Déjenme, les cuento algo. A ver, ¿tú has oído esta frase de el subconsciente no entiende de bromas? Que es tu fiel servidor, lo que le depositas te lo va a traer de regreso irremediablemente. Y alguien nos ha explicado cómo le hago para parar esta frecuencia que me está haciendo que yo no viva en plenitud, en gozo y que mi vida no avance. Pues de eso se trata este programa, la mente subconsciente, verdadero artífice de nuestra personalidad. ¿Y quién mejor que, la verdad, Ricardo Eris, que es un súper experto, pero además es amigo de Retos Femeninos, ha estado con nosotros en el Auditorio Nacional por varios años, hemos ido a Puebla, hemos compartido y yo he escuchado sus pláticas y realmente conecta con algo muy en el corazón. Y eso yo creo que es uno de sus grandes dones. Pero déjenme platicarles, por si no conocen a Ricardo, qué ha hecho y quién es. Es conferencista, es autor, es practicante, ha dedicado su carrera a explorar los misterios de la mente subconsciente y desarrollar técnicas efectivas para acceder a recursos ocultos. En su búsqueda del camino a la felicidad, Ricardo se ha convertido en un experto de la mente humana y en especial del subconsciente como factor clave en la creación de la realidad que vivimos. Estos conocimientos, unidos a su mente inquieta y visión crítica, le llevan a desarrollar el método Integra, metodología de transformación a nivel subconsciente basado en el cambio, que puede ser rápido, fácil y sin sufrimiento. Yo creo que eso es lo que queremos todos, por supuesto. Su misión es transformar el mundo. Esta frase, yo creo que quien tiene un don y lo ofrece, ya está haciendo una transformación en la vida de la gente que toca. Y yo digo que en cada conferencia que provoca y que nos da herramientas, pues no digo que lo ha logrado profundamente. Con este enfoque crea la organización Método Integra, que en la actualidad cuenta con varios miles de facilitadores en 35 países y con más de 100 instructores acreditados para impartir cursos. Es autor de diversos libros, conferencista internacional y creador de cursos y talleres impartidos en todo el mundo. En reconocimiento de su labor en pro de construir un mundo mejor, en noviembre del 17 fue nombrado embajador de la paz y la buena voluntad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ante la UNESCO. Posteriormente, en el 18 fue reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Telesop del Perú. Pues de verdad, esta maravillosa persona es mi invitada de hoy. Te doy así, calurosa bienvenida, mi querido Ricardo, en esta plataforma que es tan tuya como mía, la verdad. Esa Silvia Sánchez Alcántara que nos reúne de tantas maneras. Pues muchísimas gracias, Meg. La verdad es que para mí es todo un placer, un honor y estoy siempre agradecido con Silvia, contigo y con ese trabajo tan maravilloso que estáis haciendo. A ver, esta parte del subconsciente es A ver, ¿qué es el subconsciente? Y la verdad, ¿cuál es el papel en nuestra vida? Porque sí lo escuchamos, sí medio sabemos, y dice, está en mi subconsciente, lo decimos así como, ay, está en mi subconsciente, como, y luego, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué nos regula de tal manera? Pues es una parte de nosotros, no es algo externo, no es algo que nos viene de fuera, sino que forma parte de nosotros igual que forma parte de nuestro cuerpo físico, ¿no? Claro. Eh, Nuestro subconsciente es quien dirige nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y que no lo pensamos cuando lo estamos haciendo, pues lo estamos ejecutando en automático, ¿no? Es decir, cuando respiramos no estamos pensando en respirar, cuando nos rascamos no estamos pensando en rascarnos, igual que cuando sentimos emociones no estamos pensando en las emociones que vamos a sentir. Pues bien, nosotros en nuestro día a día necesitamos de ese automatismo que tenemos para poder responder y para poder sobrevivir. Porque si tuviéramos que estar poniendo nuestro pensamiento en todo lo que hacemos, sería imposible porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pues ahí es donde está nuestro subconsciente, ¿no? Nuestra mente subconsciente es quien lleva a cabo
todas esas decisiones y ejecuta todas esas acciones que nosotros hacemos para vivir y para relacionarnos con el entorno en el que nosotros estamos en cada momento. Con esa me puedo como, ok, va. Pero en esta mente subconsciente, y corrígeme si estoy mal, yo la voy llenando de información, se van creando a través de mi educación creencias como verdades que me han hecho muy limitado. O se han creado miedos que me dijeron, no confíes en nadie. Y lo guardé, ¿no? Como en el saco ahí lo voy guardando. Y un día se me presenta alguien que es encantador y digo, no confíes en nadie. Y es un automático, que bien lo dice, pero nosotros vamos grabando en el subconsciente todo lo que no me detengo a pensarlo para decir lo acepto o no lo acepto. Sí, claro, por supuesto. Todas las experiencias que vamos viviendo en nuestro día a día desde que nacemos, vamos interiorizando la información de, pues bueno, de todo lo que para nosotros es una realidad en ese momento, ¿no? Y eso se convierte en fuente de información para que después en el futuro tomemos las decisiones que tomamos y respondamos del modo en el que lo hacemos. Entonces, claro, cualquier experiencia que tú vives, por ejemplo, de jovencita tuviste una experiencia con una pareja que tenías en la que no te pudiste fiar y a partir de ese momento, pues lo que bien dices, en las siguientes relaciones que puedes tener en tu camino, pues sale esa programación de que no te puedes fiar de los hombres o que no te puedes fiar de determinadas personas en determinados momentos, ¿no? Y eso obviamente te va a condicionar totalmente el cómo tú te entregas, te abres y realmente confías en las personas que tienes a tu alrededor. Mucho de lo que vivimos, creo, Ricardo, que también sucede, estamos muy expuestos a los medios, ¿no? Al celular, a los TikToks, a toda esta información, que no necesariamente toda tiene una buena, digamos, positiva información. Y a veces me genera miedo. Por ejemplo, ¿no? Si te dedicas a leer noticias o a escuchar lo que anda pasando mal, te crea adentro ya un miedo que no necesariamente tenías, pero ya lo provoca porque se conecta con los que ya tenías. Así es, así funciona. Sí, claro. Piensa que una buena parte de la programación que nosotros tenemos nos viene a través de los medios de comunicación. Todos esos mensajes repetitivos que estamos recibiendo nos programan. Lo queramos o no, cualquier mecanismo de repetición en nosotros genera una programación. Piensa que cuando aprendemos cuando somos niños, la educación está montada en base a la repetición. Repites, repites, repites hasta que interiorizas las cosas y al final las conviertes en automática, ¿no? Y Claro. aprendes a conducir, a manejar el auto y lo haces en base a la repetición. Pues bien, es el mecanismo tradicional que tenemos de aprendizaje y de programación a nivel subconsciente para después tener unos hábitos, ¿no? Unas respuestas en automático. Pues bien, cuando nosotros estamos a través de los medios de comunicación recibiendo esas noticias negativas, ¿no? Que nos conectan con un determinado estado a nivel emocional, de miedo, de ansiedad o de cualquier otro, ¿no? De incertidumbre. Pues bien, todo eso nos está programando y después es muy fácil activar en nosotros esas respuestas. Cuando nosotros estamos programados con ese miedo, claro, tú vas por la calle, conectas con alguna información que casa con la que te llevó a programarte de esa manera y despierta en ti esa respuesta. ¿Por qué? Pues porque tienes unas memorias ahí que están asociadas a ese tipo de estímulos. Con lo cual, somos pues fácilmente manipulables después, por un lado, si nos quieren manipular, pero al mismo tiempo somos tremendamente frágiles para realmente afrontar la vida con seguridad y con confianza, porque nos la han quitado con esas programaciones que inconscientemente hemos interiorizado, ¿no? Claro. Porque la pena es que la gente, la mayoría de las personas no saben cómo funciona nuestra mente, no saben cómo funcionamos y nos dejamos programar simplemente pues porque nos exponemos a determinadas situaciones. Claro. Cuando si realmente fuéramos conscientes del modo en el que funciona nuestro subconsciente, ¿no? Del modo en el que realmente nos programamos y de lo fácilmente programables que somos, obviamente seríamos mucho más selectivos con la información que permitimos que nos llegue. Y evidentemente pondríamos mucho más criterio consciente a Claro. la hora de filtrar esa información. Sí, el chiste es estar despierto en el momento. O sea, si estás en una plática donde todo lo que se está diciendo te da para abajo, conecta con todo lo malo que va a pasar,
hay dos opciones, me quedo escuchando o me paro y me voy. Porque digo, no más, o Correcto. sea, yo ya tengo con lo mío, como para todavía planchar ajeno, ¿no? O sea, es como, hay que pararlo, pero para eso tengo que estar muy atento porque pues vivimos en una sociedad, compartimos todo el tiempo y a veces por quedar como medio bien, te quedas en pláticas que te empiezan o sea, el cuerpo sí te avisa, se te Sí, empieza a total. apretar el pecho, te empieza a picar, como que te dice, muévete de aquí, y tú por muy educada te quedas con tu carita de, "Ujú, ujú". Y cuando yo digo, "Ujú", le estoy dando entrada a esa información como una verdad, ¿cierto? Claro, sí, totalmente. Pero tendrías una tercera vía, Ah, ok, que es, si estás forzada a estar ahí por quedar bien o por lo que sea, mentalmente cuando estás escuchando ese mensaje, saca la versión crítica. Es decir, mentalmente di, no, yo eso no me lo creo. Es decir, conmigo no claro, va, ¿no? Eso va claro, con otros, pero conmigo no va. Entonces, claro. si tú conectas con esa visión crítica, no te estás programando en ese momento. Yo uso mucho cancelado, o sea, eso que está en cancelado. También. Yo no lo acepto ni para mí ni para nadie porque, o sea, no, o sea, pero es como, pero sí es un entrenamiento continuo. Y tú tienes, en el trayecto de toda tu experiencia, Ricardo, tienes herramientas que parecieran que son tan simples, ¿no? Que son tan fáciles, que la gente como Ujú. que lo duda de esta capacidad que tenemos de entrar y reprogramarnos para vivir una vida más plena. Platícanos de Sí. esas herramientas, ¿no? Pues sí, a ver, piensa que desde que nacemos hasta que morimos estamos cambiando nuestra programación sin Claro, saber cómo, lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y eso claro, nos lleva a que, pues es muy fácil cambiar la programación. ¿Mm? Si somos capaces de hacerlo sin saber cómo, pues imagínate, sabiendo cómo, pues es igual de fácil o más, ¿no? Entonces claro. nosotros, Método Integra, evidentemente utilizamos múltiples herramientas en función de las distintas memorias que tenemos ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber que a nivel subconsciente no todo es una caja oscura donde se mete la información y ya está, sino que realmente está estructurada la información. Y entonces tenemos traumas emocionales, tenemos bloqueos emocionales, tenemos creencias, tenemos lealtades, tenemos muchas memorias diferentes que actúan y nos condicionan de forma distinta y al mismo tiempo que también se generan en momentos diferentes, ¿no? En función de experiencias distintas. Entonces, nosotros podemos acceder al subconsciente y eliminar todas las memorias o cambiarlas, en el caso, por ejemplo, de las creencias, por otras que realmente nos gusten, ¿no? Si tú tienes una creencia de que pues, no confías en ti misma o no eres capaz de conseguir las cosas o lo dejas todo a medias, puedes cambiar esas creencias por otras que realmente te impulsen a tener la determinación, la constancia y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Entonces, eso, lo único que tenemos que saber es cómo hacerlo. Y afortunadamente, en el mundo, en la actualidad, tenemos múltiples caminos para poder llegar al subconsciente, algunos que son más lentos, que son más difíciles de hacer, y tenemos otros que, pues, que son muy sencillos y que son muy rápidos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Método Integra, lo que utilizamos, lo que yo enseño, pues es algo muy sencillo. Es decir, grabar una creencia es cuestión de unos segundos. Simplemente con un imán, cerrando los ojos y repitiendo la creencia mentalmente, yo soy maravilloso, ¿no? Y me repito esta creencia mentalmente mientras me paso el imán haciendo un recorrido así desde el entrecejo hasta la nuca y pues haciéndolo eso 3, 4, 5 veces, la creencia se queda grabada en mí. Entonces, caminos para quitar o para cambiar las creencias, hay muchísimos. Este, para mí, es el más sencillo y el más rápido. Pero lo Claro, mismo para cualquier otro de las memorias que nosotros tenemos, ¿no? Lo claro. podemos hacer para quitar traumas, no, evidentemente no hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos técnicas distintas y algunas son un poquito más elaboradas y más lentas, pero en una sesión tú puedes hacer de todo. En una sesión tú te puedes quitar el trauma, tú puedes quitar bloqueos emocionales, puedes quitar las lealtades, puedes grabar las creencias, lo puedes hacer todo. Aquí el asunto, ¿no? Es como tener muy claro que es posible, ¿no? Que no es Ujú. tortuoso, porque pareciera que todo cambió cuando hablamos de, voy a decir las creencias en particular, que son las que la verdad nos torturan, la mayoría, ¿no? Porque no establecimos unas que, que sean expansivas. Entonces, es, si yo tengo claro que esta creencia no me está permitiendo
comunicarme, por ejemplo, que yo no le llego a la gente, que la gente cuando empieza una plática se voltea, que puede ser, ¿no? O sea, entonces mi creencia puede ser, yo no sé comunicar. Y entonces me vuelvo a ir para adentro Claro. a confirmar, ¿no? Cuando, bueno, y digo la comunicación como cualquier otra, Ujú. que eres experto, porque además eres experto también en la comunicación, entonces estos patrones que hemos creado, sostenidos, que puedo liberar de esta manera clara, ¿cómo el cuerpo cómo sé que sucedió? ¿Cómo me compruebo que sí sucedió? Que no nada más es que me lo imaginé. Pues mira, por un lado, está la evidencia de que pasas a sentirte y a comportarte de forma diferente, ¿m? Que eso es Ujú, lo más importante, ¿no? Porque realmente es lo que se está buscando. Pero tenemos la capacidad de acceder al subconsciente y de comunicarnos con él. Que eso es algo maravilloso, porque realmente no tenemos que hacer diagnósticos, no tenemos que hacer juicios cuando realmente trabajamos con el subconsciente, sino que le podemos preguntar al subconsciente lo que tenemos que trabajar. Y si le podemos preguntar las memorias que tenemos que eliminar porque nos impiden, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Ser un gran comunicador y tú sabes o que tienes dificultades para serlo por la razón que sea, lo que no sabes es el por qué, no sabes qué hay detrás, cuáles son ya, las memorias. Tú puedes saber de dónde te viene, ¿no? Tú puedes saber de ya, que cuando eras jovencita en la escuela pues pasó un suceso y que a partir de entonces fuiste incapaz de comunicarte. ujú, Pero lo que no sabes es a nivel subconsciente qué es lo que se generó como memorias en ti que ahora en estos momentos te está condicionando y te está limitando de esa manera. Pues bien, para saber eso le podemos preguntar al subconsciente. Y todos tenemos la capacidad de acceder al subconsciente y preguntarle, pues si tienes un trauma emocional, si tienes un bloqueo emocional, si tienes emociones reprimidas, si tienes lo que tengas, ¿no? Es decir, porque al final lo que tienes que saber es las memorias que hay que eliminar, igual que un mecánico cuando le llega un claro, coche al taller, lo que ujú, hace es ver las piezas que hay que cambiar, pues nosotros a nivel del subconsciente podemos hacer lo mismo. Podemos identificar las piezas que tenemos que quitar, es decir, las memorias que tenemos que nos sobran y ujú, las piezas que tenemos que reemplazar, las creencias que nos van a llevar realmente a comportarnos alineados con lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y eso lo podemos hacer con el test muscular. ok, Todos tenemos la capacidad a través de nuestros músculos de observar las respuestas de nuestro subconsciente. Esto es una parte de la kinesiología, ¿no? claro, Que en el fondo lo que mide esto es lo mismo que mide el polígrafo, la máquina de la verdad, ¿no? Que ajá, realmente ajá, delante de los estímulos, delante de las respuestas que tienes, etcétera, pues está midiendo unos cambios a nivel fisiológico en tu cuerpo, a nivel de presión arterial, de tensión, de respiración, de ritmo cardíaco, de muchas cosas. Pues bien, una de las cosas que cambia es la tensión a nivel muscular. Y eso lo podemos medir sin la necesidad de tener la máquina esa, sin la necesidad de tener el aparato que lo está midiendo la computadora. Lo podemos medir nosotros simplemente observando cuál es la reacción que se genera en esos músculos de nuestro cuerpo. y eso es, Y ahí o es sea, donde está la grandeza, porque si sabes cómo preguntar y qué preguntar, pues ya está, tienes todas las puertas abiertas para después avanzar. ese test muscular, que pues hay gente que lo hace aquí, hay gente que lo hace con el cuerpo, hay gente que lo mueve acá, digo, hay ese libro Hay buenísimo de múltiples. fuerza versus El poder contra la fuerza, sí. poder contra la fuerza, que es extraordinario. O sea, cuántos elementos, pero vuelvo a decirlo, parece lejano, mi querido Ricardo. Por eso es que siempre en tus conferencias y en tus pláticas, se ve tan fácil, porque es tan fácil, que no es de terapia larga, es de decisión. Es de que Sí. elijas hacer un cambio porque te vas a ser responsable de ti y lo que está sucediendo adentro. ¿No? Que lo más fácil es echar la culpa. No, pues yo así nací, no, en mi casa nadie sabe hablar en público. O sea, que eso es como nuestros caminos fáciles del ego, de ni siquiera hacer el esfuerzo, ¿no? Sí, es que los caminos tradicionales acostumbran a ir por ahí, por procesos largos,
procesos que además son dolorosos porque te llevan a conectar con los recuerdos del pasado y con aquellas experiencias que te generaron ese impacto a nivel emocional, es decir, el origen de la programación que tienes, Perdón. pero no te llevan a cambiar la programación directamente, sino que intentan hacerlo en base a remover todas esas Ajá, memorias. Y ajá, eso es un proceso, es un camino tremendamente doloroso, es un claro. camino que además es ineficiente porque, pues, Lo evidentemente tardas reafirma, mucho. ¿no? Sí, Como que lo reafirma. Tanto lo es que repito que lo reafirma. estás amplificando, es el camino de la amplificación. O sea, yo lo explico en los cursos, ¿no? Hay dos formas de liberar determinadas memorias. Una es amplificarlas, amplificarlas, amplificarlas hasta que llega un punto en el que, ¡pum!, se libera porque se ha amplificado lo suficiente, y hay otro que es simplemente a nivel energético reducir hasta que lo eliminas. Entonces, claro, el camino de la amplificación, imagínate, si tienes una vibración en la mano y la tienen que amplificar hasta que al final se acaba rompiendo esa vibración, te genera dolor, te genera Claro, malestar, porque claro. estás amplificando algo que te genera una cierta incomodidad. En cambio, cuando tú metes una onda que lo que hace es reducir, reducir, reducir cada vez más esa vibración que ya tenías, pues es algo inocuo, ¿no? Es algo que prácticamente no sientes nada. Pues lo mismo ocurre con la transformación cuando hablamos del subconsciente. Podemos seguir caminos de amplificación, seguir caminos en los que cada vez estamos peor, hasta que llega un día en el que espontáneamente, ¡popa!, se acaba liberando y que nunca sabemos cuándo se produce, o podemos seguir el camino opuesto, que es simplemente liberarlo a nivel energético, como es cada una de las memorias que tenemos, sin sentir nada, porque no tenemos por qué sentir absolutamente nada, pero lo que sí sentimos es el cambio. Lo que sí sentimos es que nos hemos liberado de eso y somos libres para poder realmente hacer la vida que nosotros queremos. Y ese es el camino que nosotros seguimos, obviamente. Y la verdad es que el cuerpo sabe. Cuando sucede, el cuerpo sabe, ¿no? No es que me lo imaginé. Es algo que se acomoda. Es un Claro. estado de bienestar. O sea, la comprobación es esa, que te sientes bien. La comprobación es que te sientes bien a nivel energético, a nivel físico, que cambia tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar, pero también tienes la comprobación a través de la respuesta muscular. Es decir, si Claro, tú quieres liberar un trauma emocional, hacemos el proceso de liberación del trauma y después tenemos la comprobación con el test muscular de nuestro subconsciente de que el trauma ha sido liberado. Y entonces tienes la constatación del test muscular, tienes la constatación física de que te sientes distinto, tienes la constatación emocional y mental de que percibes ya de forma diferente la realidad y el mundo. ¿Y qué más quieres? Pues disfrutar de la vida, que es claro, es lo que claro, nos toca. es lo que nos toca. ¿Hay recurrencia? ¿Te ha tocado como pacientes, alumnos, como que pareciera ya lo liberaron y vuelven? Como que hay un... Bueno, en ocasiones, y en función de las memorias con las que trabajamos, la programación que nosotros tenemos a nivel subconsciente está en distintas capas, es decir, es Ujú, multicapa. Con lo cual, a veces quitas una capa de programación y accedes a otra. Esa otra también, evidentemente, te genera una serie de comportamientos, de reacciones distintos de los que tenías antes. Y entonces, hay ocasiones en las que tienes que ir quitando capa por capa hasta que llegas pues está al núcleo, ¿no? Hasta que llegas a que realmente no hay ninguna memoria que te esté condicionando para el objetivo que estás trabajando. Claro, si no quitas todas esas capas, pues evidentemente la persona se puede quedar en un estado distinto del inicial, pero claro, también desagradable para ella. claro, porque se queda como en el loop, ¿no? Se queda ahí, vuelve a quedarse embalada, como decimos. Efectivamente. ¿No? O sea, como que hay como una parte nuestra, digo, no me gusta como generalizar, pero hay una parte del ser humano en general que no nos gusta hacernos responsables y confrontar, porque es mucho más fácil decir que es por la culpa de afuera, todo es afuera, que hacerme responsable. Cuando yo estoy haciendo un trabajo interno, porque pues tú y yo llevamos trabajando mucho en ese tema, ¿no? No, es la búsqueda, cuando tú ya tienes como esta ansia del alma de decir, ay, debe haber otra forma, eso debe de hacer otra forma, porque esta ya es como, no solo aburrida, ya es no, y dolorosa, es como que ya me hartó. Cuando la gente toma esta decisión y encuentra una herramienta como la que tú nos compartes, el camino se hace menos tortuoso en la medida que se practica.
Porque no es que vas a venirte a quitar una creencia. Tenemos una, una casa llena Miles de de creencias. habitaciones, ¿no? Que a Ujú. saber cuándo acabe la limpieza. Pero cada que pasa que libero una, es un estado de mejor estar, ¿no? Conmigo, de estar bien. Y eso me invita a seguir observándome, porque aquí el chiste es la observación. Correcto. Y de hecho, hacías mención al doctor Hawkins con el poder contra la fuerza. Y él pues, se hizo muy famoso por difundir lo que era el nivel de conciencia, ¿no? Y Claro, hizo una escala de niveles de conciencia. Eso es algo que nosotros medimos en uno de los cursos que hacemos, ¿no? En el taller de felicidad. Y es muy bonito porque toda la transformación que nosotros hacemos, aunque no esté dirigida con ese objetivo, toda la transformación nos lleva a ir subiendo en ese nivel de conciencia, nos lleva a ir subiendo en ese nivel vibracional. Cada vez claro, que nos liberamos de un trauma, de un bloqueo, de una lealtad, de un acuerdo kármico, de una emoción reprimida, de cualquier otra memoria que tenemos ahí, o cada vez que grabamos alguna creencia potenciadora, estamos subiendo nuestro nivel de conciencia, estamos subiendo nuestro nivel vibracional. ¿Y qué nos ocurre cuando subimos nuestro nivel vibracional? Que efectivamente nos sentimos mejor. Nos claro, sentimos que la energía de nuestro cuerpo está en una situación mucho más agradable, porque cuando estamos conectados con energías de baja vibración, y piensa que todas esas memorias que son limitantes nos claro, mantienen anclados con vibraciones muy bajas, pues estamos como comprimidos. De hecho, físicamente nuestras células están comprimidas, nuestro ADN está comprimido cuando está vibrando en frecuencias bajas. En cambio, cuando vibramos en frecuencias elevadas, nuestro ADN se expande, la doble hélice de claro, ADN. Y entonces, claro, nosotros eso lo sentimos físicamente en el cuerpo, nos sentimos bien, nos sentimos vibrantes, nos sentimos claro, que nos vamos a comer el mundo. En cambio, cuando estamos conectados con esas memorias que nos están comprimiendo de forma permanente en el día a día, es que nos cuesta avanzar por la vida. Vamos arrastrando una cadena ahí y un ancla que no nos permite realmente avanzar con el potencial que nosotros tenemos. Y cuando sabes llegar al subconsciente y sabes reprogramarlo y sabes liberarte de todas esas memorias y sabes realmente hacer uso del potencial que tienes, recuperas la libertad para ser tú. Recuperas claro. la libertad para vivir del modo en el que cada uno desea. Y eso es Sí, maravilloso. Y eso lo podemos hacer todos. ese es el chiste, no, no es como algo lejano a ti, es muy fácil. Digo, aquí cualquiera que está viendo el programa eh, puede conectar con Ricardo, porque además tienes grupos en México, porque viene seguido, de hecho vas a venir la próxima semana, por aquí vas a andar, ¿no? No, por el 20 más o menos, ¿no? Más, creo que va. Ujú. Entonces, esta parte de tener acceso a información con método, porque es un método. Yo creo Sí. que las estructuras nos dan le dan solidez a las cosas. Entonces, cuando tú has experimentado por tantísimos años con tanta gente lo que sucede, es como tener la respuesta científica de todos estos casos, estos es el resultado. Creo que nos hace falta a nosotros confiar un poco en esta inteligencia interior que si me das me das el formato, también hay algo que me reconecta con lo que yo sé. Cuando decimos es que como que me late, porque claro que hace clic en todo, clic, 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 se te acomoda, ¿no? Que no, Así es. lo único que no nos deja como dar el paso es que no somos tan valientes, no nos atrevemos a ser felices, que es ridículo. Muchas personas no saben que tienen la posibilidad de hacerlo. Y eso Claro, evidentemente los frena, porque lo primero que tienes que hacer para poder cambiar la realidad que vives es creer que se puede, ¿no? Es saber que que hay un camino alternativo. Y mucha gente, pues simplemente por desconocimiento, pues no lo hace. Y después hay otros que no lo hacen claro, por miedo a asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque es mucho más fácil, como bien decías antes, echarle la culpa a los demás. Ah, es que no, es que es por culpa de mis padres, que cuando yo era pequeño no me dieron la oportunidad de estudiar, no me dieron la libertad para poder yo hacer lo que yo quería con mi vida y por eso no he sido exitoso en ese ámbito, en el otro. No, perdona, no son tus padres, ni son los educadores, ni es el gobierno, ni somos nosotros los que claro, elegimos, los que decidimos en cada momento, ¿no? Sí que es cierto que hay unos condicionantes externos, pero más allá de esos condicionantes externos, nosotros elegimos en cada momento el cómo reaccionamos y el cómo jugamos la pelota en ese instante, ¿no? claro. Y todos somos libres, todos.
No, Sí, no hay nadie que no lo sea. Incluso una persona que esté privada de libertad en una prisión es libre de claro, elegir internamente cómo vive esa situación. claro. Pues elijamos en positivo, elijamos siempre cosas que nos favorezcan y que nos ayuden realmente a vivir más como nosotros queremos vivir. Si tú quieres vivir feliz y pleno, pues lo puedes hacer. Pero si quieres vivir desgraciado, también lo puedes hacer, ¿eh? Ah, no, Cada uno claro. es libre de elegir. Al cliente lo que pida. Efectivamente. Si tú Así. quieres ser víctima toda tu vida, pues sé víctima toda tu vida. No, no tenemos por qué obligar a nadie a cambiar su forma de ser. Este camino tuyo, porque pues como eres un gran comunicador, te ha llevado también, posiblemente, y ahora nos platicas, cómo ayudar a la gente a que se comunique más desde el corazón, no desde la cabeza, porque a veces sabemos mucho, pero no llegamos, el mensaje no llega. ¿Qué hace que no llegue mi palabra al corazón del otro? Pues varias cosas, pero yo te diría, lo primero es porque nosotros mismos no nos conectamos con nuestro corazón. Muchas veces intentamos transmitir única y exclusivamente desde aquí, ¿no? Desde la parte racional. Y si queremos realmente impactar en el subconsciente de los demás, que es donde realmente tenemos que impactar, si queremos realmente generar pues ese vínculo, lo tenemos que hacer desde nuestro subconsciente. Y cuando hablamos del subconsciente, una buena parte de lo que nosotros hacemos es a través del corazón. Piensa que cuando nosotros vamos a tener cualquier tipo de respuesta por parte de nuestro subconsciente, cualquier comportamiento o cualquier reacción a nivel mental o emocional por parte de nuestro subconsciente, el primer órgano de nuestro cuerpo en el que se puede medir esa respuesta es en nuestro corazón. Claro, claro, Entonces, si no estamos conectados en ese nivel, difícilmente vamos a conectar con el corazón del otro, difícilmente vamos a conectar o a llegar realmente a esa parte del otro que le haga responder sin pasar por el pensamiento, ¿no? claro, Entonces, claro. la primera de todo es eso, el entender que la comunicación parte de que nosotros nos comuniquemos. Y después parte de eliminar o realmente alinear tanto lo que transmitimos como la forma de transmitirlo para que no haya disonancia, ¿no? Para que no haya una dificultad por parte de nuestro interlocutor para que el mensaje llegue. Porque si estamos diciendo una cosa a través de nuestra palabra, de lo que decimos, y por otro lado estamos transmitiendo un mensaje que va totalmente en contra de eso que estamos diciendo y que se percibe a nivel visual, a nivel kinestésico, por cualquier otro camino, eso va a chocarle y va a que la persona que tienes delante va a internamente y posiblemente sin darse cuenta, ¿vale? Y sin hacerlo consciente, Claro, habrá algo que le diga no. claro. Hay algo que a mí ahí no. En cambio, cuando realmente todo es fluir, entonces es cuando realmente vas a generar ese impacto pues potente en la vida de los demás, ¿no? Y bueno, y para eso evidentemente pues la clave está en el subconsciente, porque si nosotros no estamos alineados a nivel de nuestro subconsciente, difícilmente vamos a conseguir que haya ese alineamiento en toda nuestra comunicación, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos, en el modo de comportarnos y a la hora de estructurar el mensaje cuando lo transmitimos. Es como una coherencia, ¿no? Estar como en coherencia entre lo que pienso, siento y articulo, que eso es lo que hace que a la gente se quede escuchándote, que dices, a ver, suena súper interesante porque todo me dice que tú lo haces, ¿no? Es como todo él en todo, porque aquí es muy importante también el lenguaje corporal en la comunicación, ¿no? No es Ujú. lo mismo una gente que está abierta a una gente que está en un podio leyendo aquí y leyendo y volteando. No llega, su mensaje a los 5 minutos los perdiste. Por supuesto, porque hay una barrera además por medio Ujú, y si solamente está leyendo, pues estará llegando a las personas que son auditivas y nos encontramos entre esa audiencia personas que son auditivas, visuales, kinestésicas. Tenemos que llegar a todos, tenemos que darle el mensaje de la forma que cada uno lo puede recibir, ¿no? Y si no somos conscientes de eso, si no adaptamos el mensaje y la forma en la que lo transmitimos a toda nuestra audiencia, pues vamos a perder a una parte de ellos. Tú calcula que si hay una parte de personas que son kinestésicas, una parte que son visuales y otra parte que son auditivas, si tú única y exclusivamente transmites el mensaje de forma auditiva, es decir, hablando detrás de ese púlpito, el 60% lo pierdes al cabo de unos minutos.
porque o bien estás hablando en unos términos que a las personas les haga sentir mucho, y entonces Claro, a los kinestésicos los puedes pillar, pero a los visuales ya no. claro. Sí, Pero claro. claro, es que depende de cómo transmitas y de la forma en la que lo transmitas, pues estarás pudiendo conectar o no con la mayoría de tu audiencia, ¿no? Aquí es que a veces la audiencia es tu familia y a Claro. veces no sabes comunicar el mensaje porque estás pensando una cosa, pero sobre todo con los niños es muy claro cuando no te creen nada. Y voltean y dicen, ay, mi mamá. Porque además son tan descarados que dicen, mi mamá, otra vez con su rollo, como diciendo, ni quien le crea, ¿no? Porque nuestra vida es comunicación. Ujú. Digo, hay gente que nos dedicamos a eso, pero hay muchísima gente que, digo, la verdad no lo van a hacer, no van a ser conferencistas, pero sí en realidad todo en la vida es que te comuniques desde el corazón para llegarle al otro, como bien dices, al corazón, no a su Ujú. cabeza, porque a la Correcto. cabeza es informativo. O sea, ahora me meto a inteligencia artificial y la tengo toda, pero no siento, es fría, ¿no? Es como la sensación fría. Cuando tú das estos talleres de comunicación, evidentemente está conectado con estas creencias que a lo mejor vienen de mi infancia, que me paralicé en una audición de baile, ¿no? O de presentación de un tema, y entonces entro en este panic attack de no voy a poder, cuando en el proceso de integra vamos limpiando estos miedos, ¿no? Esto que no me permite expandirme en todos los sentidos para poder llegar. Entonces, primero, el primer tema sería para tener una buena comunicación efectiva es revisar nuestras creencias limitantes, a lo mejor nuestros traumas emocionales, ¿no? O como bien decir, las lealtades. Si hay un Sí. proceso, o sea, si es como uno, dos y tres, para tener Sí, un pues, eficiente camino, ¿no? por supuesto. Piensa que cuando hacemos pues cualquier transformación, y evidentemente si nosotros nos queremos convertir o transformar en un comunicador, un buen comunicador, para el ámbito que sea, como dices, ¿no? Ya sea para comunicarnos con la familia, con nuestros hijos, con los profesores de nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, con el jefe, con nuestros clientes o con el auditorio más grande del mundo, da igual. Al final estamos hablando de lo mismo. Lo único que cambia es el modo en el que te vas a enfrentar a esa comunicación en ese momento, pero la preparación y todo lo demás tiene que estar exactamente igual. Pues Claro. bien, Ujú. para poder hacer eso, nosotros tenemos que estar alineados interiormente. Es decir, nuestro subconsciente tiene que estar alineado con el ser buenos comunicadores en esas circunstancias y poderlo disfrutar, ¿no? Pues bien, ¿qué nos ocurre? ¿Por qué no estamos alineados? Pues porque tenemos ahí una serie de memorias que nos condicionan, que nos limitan, y eso, obviamente, lo tenemos que transformar. Si yo no soy capaz de eliminar ese trauma emocional que tengo por la razón que sea, me venga de donde me venga, si yo no soy capaz de quitar pues ese acuerdo kármico en el que yo me comprometí, que tengo un voto de silencio y me comprometí a no expresarme y comunicarme, Claro. olvídate, ¿eh? ¿A dónde vas? En la vida no vas a poder comunicarte nunca porque vas a estar condicionado totalmente por ese voto de silencio, ¿no? Es decir, hay una serie de memorias que podemos tener ahí y que pueden estar condicionando totalmente nuestra capacidad de comunicación. Si no somos capaces de eliminar todas esas memorias y, por supuesto, de poner las creencias que nos van a llevar realmente a disfrutar de la comunicación, a darle la importancia y saber organizar la información interiormente para poderla trasladar hacia el exterior, en el preparar realmente la comunicación antes de hacerla, ¿no? Porque es muy importante la preparación. Si Claro. nosotros no le ponemos la atención a la preparación, muchas veces perdemos de vista incluso hasta el objetivo que buscábamos en esa comunicación, ¿no? Y sobre todo esa transformación es lo que nos va a llevar a encontrar esa coherencia. Como Claro. bien decías, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no habrás oído ahora a los padres decirle a los niños que no se fuma cuando ellos están fumando? Correcto. Obviamente, ese niño que va a hacer cuando crezca, fumar, Claro. porque es la programación que está adquiriendo, ¿no? Entonces, tenemos que convertirnos en ese ejemplo de lo que queremos transmitir, ¿no? Cuando estamos hablando de comunicar desde el corazón, tenemos que comunicar desde nuestra esencia.
y tenemos que esencia. ser aquello que transmitimos, ¿no? Tenemos que realmente convertirnos en un ejemplo de aquello que realmente queremos trasladar a los demás. Esta parte que a mí me gusta mucho decir, como serme muy fiel, ¿no? O sea, mi palabra es fiel a lo que siento, a lo que practico. No es vacío, porque por eso las comunicaciones creo que tampoco llegan, porque es información, Correcto. conocimiento. El conocimiento, si no está integrado en el cuerpo, donde yo lo siento y que ahora que yo te escucho, que lo siento con todo, o sea, si pudiera poner la energía en escena, se vería así vibrante, ¿no? Que contagia, que se te antoja, a ver, cuéntame más, a ver cómo le hago, porque provoca en mí reacciones, porque estás siendo tan fiel en lo que tú crees, en lo que has hecho por tanto tiempo, que no hay manera que no lo puedas compartir, ¿no? Claro, y además esa buena comunicación es la que te conecta a ti contigo mismo. Es Claro, decir, a la persona que tienes delante le lleva a conectarse a ella, a sentir realmente esa misma conexión que tú tienes. claro. Entonces, claro, si tú estás conectado, transmites un mensaje en Te lo estaba total ofreciendo. coherencia y además pues lo disfrutas incluso porque claro, cuando estás comunicando, ¿no? Pues bien, cuando eso sucede, estás haciendo sentir bien también a la persona que tienes delante, la estás conectando a ella, la estás haciendo mirar hacia adentro, ¿no? Y claro, cuando eso sucede, es muy bonito y se disfruta por parte de todos. A mí me gustó mucho porque a la hora que te pedí que me mandaras tu semblanza y dice, profesión, ser feliz. Es la primera persona que conozco que su profesión es ser feliz, lo cual no sabes cómo llenó de entusiasmo mi corazón porque lo repetimos mucho, pero la verdad es que venimos a eso. Y comunicarnos desde ahí hace que otro sea feliz. O sea, llenas el espacio con el gozo, con esta amplificación de ser, ¿no? Con mayúsculas, ser, en la totalidad, ¿no? Sin chiquito, como esta conexión que bien dijiste con tu esencia, que todos tenemos, no es que hayamos estudiado o que tengamos 30 años de experiencia o 40 o los años que sean, no, es que lo traes puesto en el cuerpo, la vivencia ahí, que es cuando se hace uno sabio. No es conocimiento, es sabiduría porque está aplicada en el día a día, en el día a día, Sí. ¿no? Es que estás impactando con tu vibración en los demás. Claro, Entonces, si tú estás vibrando en esa vibración elevada, en esa vibración de paz, de amor, de felicidad, eso es lo que estás dando, porque es claro, lo que tienes, ¿no? Entonces, claro. nosotros todos somos energía, todos somos vibración, ¿no? Y todos somos energía andante, que vamos moviéndonos, comunicándonos, relacionándonos. Claro, qué más bonito que estar impactando de esa manera, elevando la vibración de los otros porque tu vibración es elevada, ¿no? Entonces yo esa profesión de ser feliz la comparto con todo el mundo. Yo ojalá hubiera muchísimas personas que también asumieran esa misma profesión para generar un impacto en su entorno y en el mundo. Sí, Tenemos porque que transformar este mundo, el mundo lo necesita. Tenemos que nos, generar paz y amor allá donde vayamos. correcto. Pues hagámoslo siendo coherentes y realmente dando aquello que llevamos dentro, que es... Además no se puede engañar, ¿eh? No, Cuando tú no vibras en lo mismo que transmites, obviamente se nota, se percibe, la gente, no te cree eso, nada, claro. No te cree claro, nada. no te cree, no te cree. No, Cuando realmente eres natural y yo siempre digo que la comunicación no es actuar, no es ponerte ahí delante y simplemente desarrollar la oratoria, eso es hablar. Pero cuando hablas, puedes conectar o puedes no conectar, ¿no? Y puedes claro, hablar durante muchas horas y, bueno, mira a Fidel Castro, ¿no? Que claro, hablaba horas y horas y horas claro, y claro, conectaba. Bueno, pues quizá con algunos que eran muy fervientes, sí, ¿no? Pero no, la gente no conecta solamente por el hecho de hablar. La gente conecta cuando realmente pues, llegas a ese nivel de profundidad en el que hay una coherencia total en lo que transmites y en lo que eres. claro. Y es muy bonito hacerlo de esa manera. Pues yo quiero presumir algo. Quiero presumir en el programa porque tengo la premisa
de que tienes este nuevo libro, Comunica con éxito, que desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón, que vienes a México pues a darle el banderazo, ¿no? Y creo que eso es un gran regalo porque hojeándolo es tan práctico, está tan fácil, es como, pues como casi hágalo usted mismo, la verdad. Y cuando las cosas te las ponen tan bien estructuradas, a nosotros nos hace mucho bien como decir, ah, mira, 1, 2 y 3, checa esto, revisa esto. ¿Por qué? Porque con esto que tenemos como fijaciones de que no se puede, ¿no? Yo lo que quiero preguntarte, ¿dónde vas a presentar tu libro? Porque además sé que Silvia Sánchez Alcántara va a ser la que presente este maravilloso libro. ¿Cuándo es y Pues aquí? sí. Pues mira, será el día 23 de junio, de este mes de junio, a las 6:30 de la tarde, en el Fondo de Cultura Económica en el Valle. En la del Valle, sí. Ah, qué La del maravilla. Valle. Pues por ahí iremos a verte y a darte un gran abrazo. Y yo te quiero dar las gracias infinitas por haber estado en este programa, que es como tu casa. Esto es como llegar a tu casa y sentarte en la sala a charlar con lo que siempre has sido y todo lo que nos representas. Mil gracias, mi querido Ricardo. De verdad, gracias por tu tiempo, porque además sé que no paras, que se te hace cortito el día y que aún así de noche, de día, tú sigues aquí apostándole a crear más conciencia, lo cual agradezco profundamente. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Y bueno, tenemos una labor muy bonita que hacer y la verdad es que cuando estamos conectados con nuestra misión, lo disfrutamos mucho a todas las horas y A le todas horas. dedicamos todas y más, las Sí, que haga correcto, falta. sí, correcto. Además, si ser feliz es la misión, como ¿por qué no Claro, disfrutarlo, no? Gracias, efectivamente. mil gracias. Pues así, amigos, cerramos un programa. Yo feliz, feliz porque todo lo que me dice Ricardo resuena en mi corazón profundamente, porque lo conozco, pero además sé que funciona, porque tiene herramientas tan maravillosas, recursos para hacernos la vida más fácil y sobre todo para esto a lo que estamos destinados, ser felices. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.